bienvenidos a Cosiendo Puntadas, yo soy Sandra y si alguna vez te has sentido abrumada o sobrepasada por la cantidad de telas que hay, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desglosar los tipos de tela que existen y sus usos para que empieces tu aventura en la costura con confianza y no te pierdas un post especial en mi blog que te dejo enlazado en la cajita de descripción que hablo en detalle sobre un ABC de telas. Primero tienes que entender que las telas se diferencian por su composición. Una cosa es de qué está hecha la tela, que es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de algodón, de lino, de seda, etc. Y otra cosa son sus propiedades, que depende de las que sean, a las telas se les llama de una manera o de otra. Por ejemplo, un crepe. Un crepe tiene unas características concretas, que por eso se le llama a esa tela crepe, como que es una tela con mucha caída, que tiene un granulado en una de sus caras, etc. Pero el crepe no siempre es igual, porque depende de la composición, es de una calidad o de otra. Pueden haber crepe de seda, puede existir también crepe de poliéster, etc. Entonces, en función del tejido, encontraremos que una tela puede estar hecha de diferentes fibras y se distinguen entre fibras naturales y fibras químicas. No siempre una tela tendrá que estar hecho 100% de una fibra, puede ser una mezcla entre varias. Empecemos con las fibras naturales, que podemos encontrar tanto de origen vegetal como de origen animal. De origen vegetal sería, por ejemplo, el algodón o el lino, y de origen animal, pues la seda o la lana. Vamos a empezar con el algodón, que es la tela estrella para principiantes. Es transpirable, fácil de coser y, como ya digo, muy apto para aquellas que estéis empezando a coser, porque es una tela muy fácil de tratar. Es ideal para hacer camisas, vestidos y ropa de cama, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que no es una tela súper fluida, entonces cualquier prenda que hagamos con algodón nos quedará con cierta rigidez. Entonces, dentro del algodón podemos encontrar telas como popelín, ligero y versátil, y es ideal para hacer camisas. La tela de patchwork, por ejemplo, con su infinidad de estampados, y es perfecto para hacer eso, trabajos de patchwork. Después tenemos el lino, que es conocido por su textura natural y su frescura. Es fuerte, absorbe la humedad, es súper fresquito, así que ideal para verano. Y como ya he dicho, su textura añade un toque elegante a cualquier proyecto. ¿Y qué puedes hacer con el lino? Pues ya digo, prendas muy veraniegas, ropa de cama también nos serviría, los típicos pantalones de lino, bueno, muchísimas prendas, pero con este toque un poquito rústico que proporciona este material. Ahora vamos a la seda, que es un tejido lujoso, evidentemente, porque es bastante caro. Entonces, es perfecto para prendas más elegantes. Pero ojo, puede ser un súper desafío para coser porque es muy resbaladiza. Te recomiendo que la guardes para cuando tengas más experiencia, porque además de que es bastante más cara que otra de las telas que podemos encontrar en el mercado, si la lías, pues mejor que sea con una tela un poquito más económica. ¿Y qué tipos de seda podemos encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, la tela, a ver si lo pronuncio bien, charmeuse, que es muy suave y con brillo y es ideal para vestidos de noche. También podemos encontrar la tela shantung, que tiene una textura un poquito más rústica y es perfecta para prendas con más estructura. Y vamos a seguir con la lana, que es la fibra por excelencia del invierno. Es cálida, es duradera, abriga muchísimo, es calentita y tiene una gran variedad de texturas y pesos, con lo cual nos puede servir desde para hacernos un jersey o un abrigo súper extremado. Y hablando de las fibras químicas, primero os quiero hablar de la viscosa, que ya sabéis que es una de mis telas favoritas. Se dice que es la más natural dentro de las fibras químicas. En cuanto a propiedades, tiene una mayor absorción incluso que el algodón, pero cuidado cuando está húmeda porque no es muy resistente al rasgado. La caída de la viscosa es una maravilla, entonces para mí nos puede servir mucho para imitar la caída de la seda. Puedes hacer numerosas prendas con este tipo de tela. Solo tienes que tener en cuenta precisamente eso, que tienen que ser prendas un poquito más fluidas. Vamos ahora al poliéster, que es muy versátil y de muy fácil mantenimiento, la verdad. Lo verás en todo, desde ropa casual hasta trajes y vestidos de fiesta. Puede imitar la apariencia y la sensación de telas más caras. Te puedes encontrar desde el crepe de poliéster, que puede servirte para blusas y vestidos. Te puedes encontrar mezclas de poliéster algodón, que es guay porque combinan lo mejor de ambos mundos. El algodón, por ejemplo, se arruga muchísimo y el poliéster no se arruga nada, entonces esto, si no es 100% algodón, no se arrugará tanto. Tenéis que tener en cuenta que una tela cuanto más natural, más se arruga. El algodón se arruga muchísimo, la seda natural se arruga muchísimo, etc. Y no nos olvidemos del elastán. Aunque rara vez vais a ver una prenda 100% hecha con elastán, ¿vale? Normalmente viene
en conjunto con otras fibras, está súper presente en numerosas telas. El más conocido de las TAN es evidentemente la licra, que es un tejido muy elástico y perfecto para ropa deportiva o cualquier prenda que requiera estiramiento, ya que son súper resistentes y de fácil cuidado. Un consejo clave que os puedo dar es siempre revisar las etiquetas. Os darán muchísimas pistas de los cuidados que tenéis que seguir a la hora de realizar una prenda. Si estás buscando dónde empezar a comprar, te puedo recomendar mi página web www.cosiendopuntadas.es, que he seleccionado telas ideales para principiantes y a súper buen precio. Y como os he dicho, en mi blog encontraréis un ABC de las telas donde detallo mucho más sobre cada tipo de tela, incluyendo el popelín, el cuadro de Gales e infinidad de más. Es una guía genial para entender las telas, conocer más acerca de ellas y entender sus propiedades para poder comprarlas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides darle like, suscribirte al canal si te apetece y nos seguimos viendo por aquí en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao!